que forman parte de la noticia. El próximo 21 de abril, los ecuatorianos acudiremos a las urnas una vez más para decidir por 11 preguntas de la consulta popular y también del referéndum. Una corresponde a la iniciativa de lo que se ha planteado ya desde hace varios gobiernos respecto a la seguridad, pero también hay otra que en particular aborda el tema del trabajo por horas. Para analizar esta temática hemos invitado hoy al economista Luis Fernando Ayala. Él es miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento Construye. Economista Ayala, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En primera instancia, ¿el país está listo para poder pasar definitivamente y claramente a una contratación por horas? ¿Es eso aceptado desde el esquema en que ha funcionado el sistema laboral en el Ecuador? El país necesita generar empleo. Así lo resumiría yo. Creo que todos nos hemos horrorizado ante la escalada de violencia de la que hemos sido testigos, ¿no? Donde ejércitos enteros, compuestos sobre todo por jóvenes, han sido capaces de desarrollar los actos más atroces sin demostrar el menor rasgo de humanidad o de remordimiento al cometer estas acciones. Es evidente que no llegamos a esta situación de la noche a la mañana. La crisis de violencia, de seguridad por la que estamos atravesando es sin lugar a dudas la consecuencia de decisiones equivocadísimas en materia de seguridad. Conceptos trasnochados como el de la ciudadanía universal, el renunciar a la cooperación internacional en temas de seguridad, etcétera, explican parte del problema, pero no todo. La crisis de violencia y de seguridad por la que estamos atravesando se explica en gran parte por un modelo económico que ha fracasado estrepitosamente. Es un modelo que ha condenado a la pobreza a millones de ecuatorianos, que se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para que en nuestro país se instalen estas mafias, estos grupos de delincuencia organizada, que han visto justamente en esta población que no tiene acceso a un empleo, el material perfecto, un empleo formal, el material perfecto justamente para fortalecer sus organizaciones criminales. Entonces, el Ecuador está listo y yo diría que clama a gritos el cambio de modelo para generar los empleos necesarios que le permitan a las personas salir de esa situación tan dura y dolorosa en la que se encuentran al día de hoy. Organizaciones sociales y sindicalistas regularmente aparecen con voces de protestas ante este tipo de circunstancias que se ven en el camino. En esta ocasión, al decir que estamos listos, usted ve quizás disminuida la fuerza de esas voces y por eso el punto de inflexión para pasar definitivamente a una contratación por horas. Es la ciudadanía la que va a tener que tomar esa decisión en las urnas de manera informada y responsable. Y ese es el rol, digamos, de quienes hacemos opinión y de los medios de comunicación en particular, de mostrarle a la ciudadanía la realidad de lo que se está consultando a través del referendo, específicamente en este tema de la contratación por horas. Luis Fernando, hace unos días escribiste un artículo, me gustó mucho, y hablaba sobre la importancia de que esta toma de decisión, el tema del trabajo por horas, es más un tema de un concepto moral. Explícanos un poquito sobre eso de. Gracias, Germán. Efectivamente, para mí, y en la opinión del Movimiento Construye, este no es un tema menor, este no es un tema de relleno dentro del referendo al que hemos sido convocados. Por el contrario, es un tema trascendental, porque lo que está detrás es la definición de si quienes tenemos al día de hoy, a Dios gracias, un empleo formal, el acceso a beneficios sociales, vacaciones pagadas e indemnizaciones por despido, tenemos la posibilidad de negarle a quien quiere trabajar, aunque sea de manera parcial, el acceso a un empleo. En mi opinión, no tenemos esa capacidad nosotros de negarle a quien desesperadamente busca un trabajo el que no pueda hacerlo porque simplemente no se ajusta a esa concepción que cada día va quedando mucho más en el pasado de lo que nosotros entendemos como un empleo formal. El trabajo de 8 horas en una oficina, de 8 a 5 de la tarde, etcétera.
eso cada día más va quedando en el pasado. El mundo cambió. Esa es la realidad. Y evidentemente la pandemia ha acelerado mucho de estos procesos. Pero hoy las nuevas generaciones no se plantean necesariamente lo que antes estábamos acostumbrados a conceptualizar como el ideal de tener un empleo, de tener un empleo fijo, ¿no? Entonces, quienes defienden estas ideas retrógradas, ¿no? De que hay un solo tipo de modelo laboral, hay un solo tipo de contrato, simplemente es porque no entienden o temen la realidad del mundo de hoy. El mundo cambió y nuestro marco laboral tiene que ajustarse a esa nueva realidad. No es comprensible que en Ecuador las relaciones laborales se sigan rigiendo por normas de hace 60 o 70 años. Eso no tiene ningún sentido. Son las 8:14 de la mañana, estamos conversando con Luis Fernando Ayala, él es miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento Construye. Luis Fernando, ¿cuál es el terror? Yo sé que usted habla de que la gente es retrógrada, pero ¿cuál es el terror de estos capos, de estos dueños de movimientos de trabajadores? ¿Cuál es el terror que tienen de que un chico de 21 años... Para que usted tenga una idea, y justamente hoy está aquí conmigo mi hijo que tiene 21 años. Mi hijo, yo creo que él me lo ha dicho varias veces, él está pensando en migrar para conseguir trabajo, porque aquí no hay oportunidades, aquí no hay nada. Pero ¿cuál es el terror que tienen estos señores del trabajo por hora? Yo diría que más que terror al trabajo por horas, los dirigentes sindicales le tienen terror a la irrelevancia. De ellos mismos. De ellos, como dirigentes laborales que no representan a nadie. Sí, a 5 personas que se sientan en una mesa larga siempre a decirnos que el país está mal. Son los mismos de hace 20 años. Correcto, si revisamos las noticias, los mismos nombres que hoy son dirigentes laborales son los nombres que estaban hace 20 años. No entienden el mundo de hoy. No entienden que el mundo hoy se organiza de una manera distinta y que hay que facilitar, porque aquí lo que hay que tener claro es cuál es el fin que tienen que tener las normas laborales. El fin es propender a la creación de empleo. A mí me da, la verdad es que mucho asombro cuando oigo conceptos contrarios al de la contratación por horas, esgrimiendo ideas como la de la precarización laboral. No hay nada más precario que no tener empleo. A quienes habría que preguntarle si quisieran trabajar, aunque sea de manera parcial, no es, insisto, a quienes tenemos, a Dios gracias, un trabajo fijo con beneficios sociales. A los que hay que preguntar es a los que no tienen trabajo. Y la respuesta se cae de obvia. Es evidente que alguien siempre va a preferir la opción de tener un empleo a no tenerlo. A los universitarios se los puede preguntar y va a ver lo que le van a contestar. ¿Quieren trabajo? Por supuesto. Y además, el otro concepto es que el mundo funciona así. Es decir, no nos estamos inventando el agua tibia en Ecuador. Es simplemente reconocer lo que hoy es una realidad en el mundo entero. Y Ecuador no puede quedarse atrás. Claro, pero vamos más allá. Resultados del censo, que criticado o no criticado, hay números que nos demuestran una realidad. La población joven actualmente en el Ecuador es muy alta. La población joven, lo comentaba hace un rato Luis Fernando, quiere trabajar. Esa gente quiere trabajar, pero muchas veces no quieren dedicarse a trabajar 8 horas al día, sino que quieren trabajar menos tiempo y la ley no lo permite. Y no quieren dedicarle más tiempo. Muchos de ellos estudian o quisieran dedicarse a 2, 3 tipos de cosas. Quieren dedicarle una parte de su tiempo a un emprendimiento y a otra a un trabajo formal por horas. Muchas mujeres también quieren estar en su casa para atender a sus hijos, pero también quieren trabajar en su tiempo libre, pero la ley no lo permite. Y aquellos pocos empresarios que deciden arriesgarse y jugar en la línea justamente para no cometer ilegalidades, pero también dar algo de trabajo, están arriesgándose a que mañana sean demandados. ¿Sí me explica? Entonces estamos en el peor de los mundos, ¿no? Ni hacen ni dejan de hacer. Hay una estadística que no existe, que es la de las oportunidades perdidas. ¿Y a qué me refiero? Nunca vamos a poder cuantificar cuánto trabajo se deja de crear a consecuencia de un régimen laboral que es completamente inflexible. Pero es un concepto que es intuitivo para todos. Es decir,
Si yo voy a ponerme un negocio y no sé cómo me va a ir, como resulta en la gran mayoría de los emprendimientos, ¿no? Porque justamente eso implica el arriesgarse a montar un negocio, es obvio que bajo un régimen mucho más inflexible en lo laboral, pues voy a medirme respecto a cuántos puestos de trabajo voy a crear, porque después el costo de fracasar de ese emprendimiento, que de por sí es alto, pues se encarece aún más respecto al costo laboral. Entonces, de lo que se trata es de tener un régimen laboral mucho más flexible que tenga un objetivo, que es facilitar el desarrollo de los emprendimientos, facilitar el desarrollo de nuevos negocios o ampliar los negocios existentes, y de esta manera facilitar la generación de más puestos de trabajo. Economista, entre las voces detractoras está el rubro por el que se pagaría la hora al trabajador, e incluso que estos tipos de contratos reemplacen de alguna forma los contratos ya existentes. ¿Esto tiene a su criterio asidero? El anexo que forma parte del referendo en este punto no llega a especificar cuáles van a ser las condiciones sobre las cuales se va a regir este nuevo mecanismo de contratación. Se habla de que se va a generar un reglamento específico para regular estas condiciones. Pero ahí hay que tener cuidado. Primero, yo veía con preocupación unas declaraciones de la ministra de Trabajo, cuando ella se ponía a especular, bueno, el costo de la hora va a ser más o menos esto. A mí me parece que eso es un sinsentido. El precio o el valor o el costo de la hora laborable primero va a partir de un acuerdo entre empleador y empleado, porque no todos los trabajos son iguales. Es evidente que habrán unas actividades que tengan una remuneración más alta que otras. Por lo tanto, ponerse a especular cuál va a ser el valor de la hora de trabajo me parece un sinsentido y un desacierto de parte de la ministra. ¿Podemos garantizar un valor mínimo? A mí me parecería que sería un error establecer un valor mínimo de la hora de contratación, porque justamente de lo que se trata es de generar un esquema que sea lo suficientemente flexible para incentivar que se cree la mayor cantidad de trabajos posibles. Tampoco queda claro, porque no está especificado en el anexo, qué tipo de beneficios sociales se van a estar incorporados. ¿Estaría bien firmar algo así en blanco? Lo que pasa es que la decisión que vamos a tomar en las urnas los ecuatorianos es la posibilidad que exista ese mecanismo de contratación. Luego tendremos que estar muy pendientes los ecuatorianos, ya en la letra chica, que le va a corresponder al gobierno a través de un reglamento específico sobre la materia, para ver cómo se va esto ya a llevar a la práctica. Me parecería a mí que hubiera sido un error llegar a ser demasiado específicos en esta pregunta. Dicho eso, tampoco creo que sea conveniente llegar a un régimen de contratación por horas tremendamente reglamentado, porque eso le quitaría el incentivo que tiene justamente el mecanismo. Hay que estar pendiente, sí, de que se garanticen cosas básicas, como la afiliación a la seguridad social, por ejemplo. Tendrá que encontrarse el mecanismo para viabilizarlo. Queremos agradecer al economista Luis Fernando Ayala. Él es miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento Construye, analizando aquí la contratación por horas y la situación económica del país, también en su relación con la política y la política pública del actual gobierno y las tareas que tendremos por delante como sociedad. Ha sido el economista Luis Fernando Ayala. Seguimos aquí en Así Amaneció, cuando son las 8 de la mañana y 22 minutos.